lo veíamos, la actividad económica cayó un 3,4% en octubre. El impacto afectó especialmente a las pequeñas y medianas empresas, las que hoy buscan alternativas para salir adelante. Profundizamos en las consecuencias del estallido social para los emprendedores junto a George Lever, economista y gerente de estudios de la Cámara de Comercio de Santiago. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Gonzalo, ¿cómo está? Muy bien, George. Preguntarle sobre lo que ha ocurrido en los últimos días. ¿Cómo ha afectado este estallido social a las pequeñas y medianas empresas? Ustedes están tomando ya medidas para poder reactivarlas. Sí, efectivamente. De hecho, esta semana está al aire la campaña Apóyame, que es básicamente una venta de pymes que han sido afectadas por esta situación, tanto en tiendas online como en tiendas físicas. Así que ahí los invitamos a que en apoyameaquí.cl puedan estar ahí junto a las pymes que la están pasando tan mal, ¿no? Profundicemos en eso para después ir conversando sobre cómo lo ha afectado. Pero esto tiene dos etapas, esta campaña, Apóyame, ¿no? Sí, partió ayer, termina el próximo domingo, es decir, dura toda la semana y tiene una versión online que es básicamente el sitio que yo mencionaba, apoyameaquí.cl, donde aparecen más de 1.300 empresas que se inscribieron y que tienen sitios web que permitan hacer comercio electrónico. Y hay una versión también, en el mismo sitio se encuentra el mapa interactivo donde uno puede encontrar los locales físicos, aquellas pymes que no tienen tienda online y que pueden vender, por lo tanto, en sus tiendas físicas, y uno las puede encontrar ahí fácilmente en ese mapa. Para poder estar ahí tienen que cumplir diferentes requisitos, también informar, por ejemplo, las formas de pago, los plazos, las condiciones de retiro de los productos, todo aquello para que todo sea como un Cyber Day, pero a la chilena apoyando a las pymes. El Cyber Day de las pymes, finalmente. Sí, en el caso del comercio electrónico pusimos reglas muy similares a las de un Cyber Day o Cyber Monday, entendiendo que no todas las empresas tienen capacidad de estar con todas las condiciones tecnológicas, por ejemplo, que se requieren para un evento de este tipo, pero sí hicimos todos los filtros necesarios para asegurarnos de que la experiencia de los usuarios sea positiva. Y aquellos que no tienen sitio web, les pedimos que cumplan también con todas las disposiciones vigentes respecto a la relación con los consumidores, que se hagan responsables en relación a esa relación, por supuesto, y que puedan, por lo tanto, tener acceso a esta... George, vamos a seguir conversando porque tenemos en estos momentos, está hablando el presidente Morales. George, estábamos conversando recién contigo respecto a cómo se ha visto también perjudicada también las pymes. ¿Qué te parece este bono que se entrega de parte del gobierno a cerca de 1.300.000 familias? ¿Cómo ayudaría también a reactivar la economía? Bueno, es el tipo de medidas que están dentro de la batería que hemos visto a la que se tiende a recurrir en periodos de este tipo. Eso es los subsidios directos a la población más vulnerable desde el punto de vista económico, suelen ser parte, digamos, del tipo de acciones que se suelen tomar, y eso me parece bien. En términos de cómo eso impacta la reactivación, lo más probable es que si se trata de familias de menores ingresos, una parte muy importante de esos recursos se vayan a gasto en consumo. Es muy probable que eso ayude a aliviar su situación de consumo estas últimas semanas a esos hogares donde probablemente además hay una mayor incidencia de pérdida de empleo. No tenemos todavía las cifras oficiales, pero han circulado algunas cifras estos últimos días que hablan de que la pérdida de empleo aparentemente ya está presente con una fuerza que puede equiparar también la fuerza que hemos visto que cayó en la economía en octubre. El subsecretario del Trabajo, George, ayer manifestó que en el mes de noviembre se han perdido 62.000 empleos en comparación al mismo mes del año pasado, que fueron 33.000, o sea, un aumento de 84% en el desempleo solamente en el mes de noviembre, si se comparan ambos meses en distintos años. Sí, y eso es solamente despidos por la causal de necesidad de la empresa. Por lo tanto, hay mucha pérdida de trabajo, probablemente que se da por otras causas, que pueden ser incluso actividades de emprendimiento, que se quedan sin trabajo también. Así que yo creo que considerando eso, nosotros hicimos alguna investigación hace un par de semanas atrás y nos encontramos con que los segmentos de menores ingresos es donde esta situación de la pérdida de empleos durante octubre y la primera quincena de noviembre ha sido bastante más fuerte en los segmentos de menores ingresos. Ahí hay claramente una mayor fragilidad. De hecho, hicimos una encuesta donde le preguntamos
a las personas que si alguien del grupo familiar había perdido el empleo, 18% en promedio indica que eso ocurrió hasta mediados de noviembre, y en el segmento D las cifras están sobre el 24%, es decir, es bastante más fuerte el impacto. Por lo tanto, un subsidio directo de este tipo viene a contribuir a la situación de esos hogares, y por lo tanto, desde ese punto de vista a mí me parece que está muy bien. Y probablemente, como te decía, se va a ir a consumo, que debería ser además consumo básico, de primera necesidad. Claro. También ayer anoche el gobierno anunció este plan de recuperación económica por 5.500 millones de dólares en 2 años, con medidas, por ejemplo, enfocadas en inversiones públicas, en protección de empleo, apoyo a pymes y reconstrucción. Esto también podría ayudar a generar nuevos empleos, lo que buscan también generar 100.000 nuevos empleos. Eso obviamente va en ayuda a las personas que más lo necesitan, sobre todo con estas cifras de desempleo que se han entregado también el día de ayer por parte del subsecretario del Trabajo. Sí. Una parte importante de ese plan, todo lo que tiene que ver con infraestructura, también forma parte de las políticas de reacción que uno tiene a mano, de las que debe utilizar, digamos, para poder activar economía en tiempos como estos, y sobre todo cuando además hay un proceso que requiere una reconstrucción de infraestructura física, como ha sido el caso ahora. Por lo tanto, es, digamos, de todo sentido que eso ocurra. Y en el caso del apoyo a la pyme y al empleo, yo creo que son también medidas adecuadas. Lo bueno es que es una batería, es un plan, digamos, diseñado, no como medidas individuales, sino que está diseñado como un plan consistente. Y yo creo que van a hacer una labor importante de ayudar a resistir estos difíciles momentos también, pero lo que hay que tener presente es que cuando uno tiene una situación como la que describía de hecho el presidente hace un momento ahí en directo, donde se está afectando, estos niveles de actividad están afectados básicamente por el fenómeno de la violencia. Cuando eso es así, evidentemente que a diferencia de otro episodio, digamos, donde uno empieza a reconstruir, en este caso, primero hay que determinar en qué momento se desactiva esa espiral de violencia. Y eso evidentemente es crítico porque estos 5.500 millones de dólares pueden ser mucho, pueden ser poco, dependiendo de cuánto dure la situación en la que estamos hoy día. Es decir, día a día requiere mayores recursos en la situación que estamos viviendo, porque día a día son más personas las que se quedan sin empleo, son más empresas las que pierden viabilidad o las que tienen que cerrar o restringir los horarios de funcionamiento. ¿Cómo podría reactivarse la economía? Porque ayer se dieron cifras realmente preocupantes. El IMASEC disminuyó un 3,4% en el mes de octubre. ¿Cómo podría revertirse esta situación? ¿Cuál es la forma? Hay una condición básica que es que se pacifique, digamos, la sociedad. Yo creo que esa es la condición básica, es decir, que cese el ataque contra la propiedad privada, contra el derecho al emprendimiento y al trabajo, y que se normalice desde ese punto de vista la forma en que funciona este país. Sin esa condición, la verdad es que si tratamos de revertirlo a través de otras vías, ninguna economía tiene los recursos suficientes para poder enfrentar una situación donde no se detiene esa espiral. Entonces, si esa condición se activa, dado que la economía tiene bases estructurales sólidas, el resto va a tomar tiempo. La inversión no sabemos qué tan dañada está. La inversión demora en recuperarse después de un proceso como este. El empleo, una vez que alcanza los 2 dígitos, que seguramente va a pasar, si es que no está pasando en este minuto sin que aún lo sepamos, también tarda en recuperarse. Pero todo eso toma tiempo y sigue un patrón que en una economía como la chilena, con cuentas fiscales además sanas, con bajos niveles de endeudamiento, con una fuerza emprendedora en los últimos años que aparece con mucho vigor también, se va a lograr recuperar, no sé, en 12, 18 meses. Pero siempre y cuando termine, digamos, la situación que gatilla toda esta crisis, que es básicamente los episodios de violencia. Sí, también han hablado otros economistas que si esto continúa podríamos llegar a una recesión. ¿Es posible eso? O sea, el escenario actual es un escenario que va hacia una recesión. Y lo que necesitamos lograr es que cambie ese rumbo. Es decir, si seguimos con los elementos que tenemos hoy día, con lo que conocemos hasta este minuto, bueno, claramente vamos a una recesión. Es decir, el último trimestre de este año va a ser negativo, ya prácticamente sin duda, solamente nos queda diciembre. Y el primer trimestre del próximo año está tremendamente comprometido. Y de ahí hacia adelante, bueno, de nuevo, depende de hasta dónde llegue este proceso y en qué minuto empieza la reconstrucción ya con todas las fuerzas sociales y económicas del país. Claro, incluso acá los números se han visto peores en materia económica
comparándolo al terremoto del año 2010, porque también tú lo decías, ahí un impacto fuerte, pero después comenzaba la reconstrucción y también comenzaba a recuperarse la economía porque ya lo peor había pasado. Acá no se sabe cuándo va a terminar esta violencia, ¿no? Esa es la incertidumbre lo que genera finalmente estos movimientos económicos negativos para el país. Claro, en el caso del terremoto es un hecho violento que genera una tremenda destrucción. Aparecen episodios de violencia que son aplacados inmediatamente y se restituye la ley y el orden, sobre todo en aquellas ciudades que estuvieron más complicadas, y por lo tanto de ahí en adelante reconstrucción. Acá todavía estamos en un proceso de violencia, es decir, todavía estamos sufriendo las réplicas de este gran movimiento que parte el 18 de octubre, y algunas réplicas aparentemente son más fuertes que el episodio inicial. Por lo tanto, hay que desactivar básicamente esa violencia, reconstituir la ley y el orden en todos aquellos casos donde se requiere, en las comunas de menores ingresos, como los casos que se veían hace un momento en las imágenes. La situación es mucho más grave de la que tendemos a pensar el promedio de la población, y esa población está en situación totalmente de emergencia, y por lo tanto primer paso es devolver la seguridad, garantizar la seguridad, la ley y el orden, y de ahí en adelante podemos empezar a reconstruir efectivamente. George, recién conversábamos con el presidente de FEDETUR del turismo. Han habido una baja en las reservas también en esta materia. Te lo pregunto también porque siempre se reactiva la economía a fin de año, también los primeros meses del año siguiente, el año que viene, producto de esta materia. También en materia, por ejemplo, de compras navideñas, ha habido baja importante, lo hemos visto en los últimos días. Los comerciantes han manifestado que han bajado en un 50, 70, hasta un 80% las ventas en esa materia. Si esto sigue así, claramente el panorama de aquí a fin de año no es muy positivo, ¿no? Bueno, a las malas cifras que conocimos ayer de IMASEC, hoy día se conocieron las cifras del comercio. El comercio cayó un 9% y el comercio minorista en particular, que es del que estamos hablando ahora, cayó un 12%. Esa es una cifra. Pensemos que estamos hablando de 12 días del mes que estuvieron afectados por esta situación, y la caída es así de fuerte. Por lo tanto, bueno, el turismo está cayendo también muy fuerte. Hoy día también se entregaron cifras de turismo, también muestran una caída importante. Las pernoctaciones cayeron un 9%. La entrada de turistas cayó un 14%, es decir, o 17% me parece. Las cifras son bastante malas. Noviembre ya está jugado y sabemos que fue un mes completo de situación anormal, mientras que octubre fueron 12 días o 13 días anormales. Y por lo tanto sabemos que noviembre ya fue igual o peor, probablemente fue peor. Y diciembre ya empezó a jugarse con indicadores preliminares que parecen ser todavía bastante pesimistas, y fundamentalmente porque vemos que cuando parecía que se empezaba a normalizar la situación, sobre todo de los brotes de violencia, reaparecen con mucha fuerza algunos días en particular, y eso, bueno, sigue golpeando desde el punto de vista de la incertidumbre, porque hay que pensar que por un lado está la destrucción, la violencia y la delincuencia, pero por otro lado están las expectativas de todos nosotros, las expectativas respecto a nuestros empleos y respecto de nuestros ingresos, y por lo tanto las decisiones que tomamos en términos de consumo, por ejemplo, el día de hoy. Claro, y el tema de la decisión de consumo de aquí a fin de año, de comprar regalos, por ejemplo, se ha disminuido de manera considerable. Me tocó incluso reportar el fin de semana respecto a aquello. Comerciantes de Mex decía que bajaron las ventas en un 50, 70%. Otros comerciantes también. La gente dice que también va a gastar menos en el ítem regalo, y eso obviamente repercute a las pymes. Todo por la incertidumbre que va a pasar con sus futuros ingresos también, si van a mantener sus trabajos. Sí, es una Navidad mucho más austera, no cabe duda de eso. Pero además se da el efecto de que, como existe mucha incertidumbre y es un gasto que en alguna medida yo sé que tengo que hacer dentro del mes, es decir, algunos regalos mínimos tengo que comprar, es probable que esté alargando esa toma de decisión. Y a diferencia de años anteriores, donde cada vez se anticipaban más las compras navideñas, este año es muy probable que esperemos la mayoría hasta último momento para asegurarnos, para tener más información, porque hoy día tenemos mucha incertidumbre. Y por lo tanto, es esperable que haya partido mal la temporada navideña, que termine mucho mejor de cómo partió, pero que en promedio sea peor que los años anteriores, sin duda. ¿Cuáles son las medidas también, otras medidas que se pueden tomar de parte también del empresariado y también de las pymes para poder revertir la situación? Me imagino que es muy compleja. George, te vamos a dejar hasta acá. Muchas gracias por acompañarnos, porque también tenemos información de que ha llegado Greta